Muy buenas tardes, estimados colegas. Un saludo muy especial al señor Fernando Amao Puma, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos de Piura, a nuestro comité permanente, presidido por nuestra colega y amiga Angélica Chicana, y a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Decanos, y a todos y cada uno de los decanos, a todos y cada uno de los presidentes de los comités de peritos de, de los colegios departamentales y a los integrantes. Para mí es una satisfacción especial esta tarde presentar ante ustedes a una colega que realmente merece mucha estimación y mucha atención por el trabajo que viene realizando en el tema de investigación. Es la doctora Angélica Arroyo, que como ustedes saben, Arroyo Morales, que como ustedes saben, es doctora en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitaria de pre- y posgrado. También tiene su sociedad de auditoría que dice CEO de Arval SAC, consultores y auditores, es perito contable, Paz Decana, y ha trabajado en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Paz presidente de los comités de auditoría y peritaje del Cusco, autora de libros y ponencias sobre investigación científica de peritaje contable, expositora en eventos nacionales e internacionales, contadora símbola del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Ella hizo también trabajos sobre las normas internacionales de la pericia contable, responsabilidad social de la profesión para combatir la corrupción, un tema de mucha trascendencia para nuestros días. Entonces, ahí está presentando ahora el tema que se denomina Retos y tendencias de la investigación pericial contable. Dejo con ustedes a nuestra colega, la doctora Angélica Arroyo Morales. Bienvenida. Muchas gracias, mi estimada Carmen. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Y bueno, me uno a ti en el saludo fraterno que deseo hacer llegar también a todos los líderes de nuestra profesión, integrantes de la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Contadores Públicos, a nuestra presidenta de la Comisión Técnica Nacional, Ruth Angélica, y a todos los colegas de nuestro país que espero nos estén acompañando y se hayan unido a esta conferencia que, como te dije en la mañana, más me gustaría que sea una especie de coloquio, un conversatorio sobre este tema tan apasionante como es el del peritaje contable. Bueno, primero quisiera decir lo siguiente, que como contadora pública empecé a realizar peritajes en el año 1992, cuando reactivamos el Comité de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, después del 10º Congreso Nacional de Contadores del Perú, que fue también en Cusco. Ese mismo año realizamos en Cusco la 6ª Convención Nacional de Docentes de Ciencias Contables y Financieras del país, cuyo lema fue investigar para enseñar mejor, y también investigar se aprende investigando. Bueno, en estos eventos nosotros acordamos dar mayor impulso a la investigación científica en sus diferentes formas y modalidades. Y evidentemente éramos conocedores de que el contador público por antonomasia es un investigador, ya sea como en su rol de contador público, en su rol de auditor, en su rol de perito, en su rol de asesorías,
el contador público es un permanente investigador. En una primera instancia, un investigador teórico, porque hace una investigación bibliográfica de todos aquellos temas vinculados con la contabilidad, las finanzas y afines, que le son útiles para el ejercicio de su profesión. Y en un segundo nivel, esa investigación teórica la aplica en la práctica y hace pues, el tipo de investigación aplicativa o tecnológica, e incluso podríamos decir del tipo de investigación-acción. Entonces, somos una profesión relativamente joven en materia de investigación. Y hablando un poquito de la historia también del peritaje contable, podríamos decir que la formalización y el reconocimiento oficial de la función privativa del contador público, que es el peritaje contable, surgió en el año 1945, cuando se dio la Ley de Profesionalización del Contador Público, la ley número 13253. Entonces, desde esa década del 50 a la fecha, debemos entender que, como toda disciplina y como toda rama del conocimiento, el peritaje contable se ha venido adaptando y adecuando a los grandes cambios y transformaciones. Entonces, en esta ponencia estamos planteando la idea de los retos y tendencias de la investigación pericial contable, que lo hemos planteado también en anteriores eventos. Y si alguien ha escuchado anteriores eventos de mi participación, posiblemente esté diciendo, pero ya Angélica habló sobre retos y tendencias. Pero esta vez es retos y tendencias de la investigación pericial contable, no es del peritaje contable. Entonces, yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo, y a quienes yo agradezco profundamente por su presencia y su compañía, la primera pregunta que ya se hicieron, porque son muy observativos, es que, ¿por qué digo investigación pericial contable y no peritaje contable? ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar el material que he preparado en esta oportunidad. Para esta ocasión, a ver, vamos a primero, ¿cómo es esto? Ya. Les voy a compartir en unos instantes el documento, por favor, o el material. Ya. Quisiera que me confirmes, Carmencita, si se ve el material adecuadamente. Sí se está viendo, sí se está viendo, sí se está viendo. Ya. Voy a poner así mejor. Ya. Sí está mejor. Retos y tendencias de la investigación pericial contable. La conferencia comprende dos grandes temas. Primero vamos a hablar de los retos de la realidad para el peritaje contable. Y segundo, vamos a hablar de las tendencias del peritaje contable, pero hacia la investigación pericial contable, ¿no? En estas dos partes vamos a desarrollar algunos argumentos teórico-doctrinarios, como también algunos argumentos basados en los hechos de la realidad. Primero, los retos de la realidad para el peritaje contable. El peritaje contable, como toda actividad humana, como todo proceso, como todo medio u operación, o como se le conozca, porque el peritaje contable tiene diferentes adjetivos, diríamos, acepciones, es un tema que debe ser abordado por el profesional de las ciencias contables y financieras, pienso yo, de manera permanente, como abordamos otros temas vinculados con la auditoría, las finanzas, la contabilidad, las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque el peritaje contable debe responder a una necesidad social. ¿Cuál es la necesidad social? Es decir, debe tener una filosofía social, que es la de satisfacer la necesidad que tiene la sociedad
de la correcta administración de la justicia, o la de contribuir a la correcta administración de la justicia. Y evidentemente el peritaje contable es un quehacer, ¿no?, humano, realizado por contadores públicos, que tiene dos principios fundamentales que lo rigen y que alumbran su desempeño, que son la justicia y la paz. Ante esta situación donde la justicia y la paz son bienes comunes, bienes que constituyen una aspiración justa y equitativa de los seres humanos, la realidad en la que se desarrolla el peritaje contable sufre permanentemente cambios, transformaciones, se desarrolla en situaciones de mucho caos, de crisis. El peritaje se desarrolla y el perito evidentemente desarrolla el peritaje en situaciones de naturaleza económica, financiera, contable y afines, pero en donde los cambios y las transformaciones hoy en día, incluso más que antes, se están dando de manera muy rápida, muy violenta, y a las cuales nos tenemos que adaptar rápidamente, ¿no?, para poder responder a los retos que nos da esta realidad. Y esta realidad nos plantea de que el desempeño de calidad del peritaje contable por parte de los contadores públicos, por ser una competencia profesional o una función privativa o una atribución inherente a su persona, es una de las exigencias de los cambios que se dan en la realidad. Un desempeño del peritaje contable con calidad. El concepto de calidad es un concepto antiguo. Ha estado presente, está presente y lo estará. Porque así como hablamos de la filosofía social del peritaje, que es la de contribuir a la administración de la justicia, el desempeño de calidad del peritaje contable se mide también en función al grado o al nivel de satisfacción de esa necesidad. Porque de nada serviría que nosotros realicemos el peritaje contable o cualquier otra competencia o función de nuestra profesión si no vamos a contribuir a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, a la solución de los grandes problemas de la sociedad. En vano hablaríamos de técnicas, de procedimientos, de programas periciales, de informes periciales, si nuestro desempeño no va a permitir lograr la calidad que la sociedad y la humanidad espera de nuestra concurrencia. Entonces, esta calidad depende de las contribuciones y de las respuestas y las soluciones a los problemas que nos plantea la realidad económica, financiera, contable, que son hechos o fenómenos administrados por instancias en nuestro país, por ejemplo, por instancias judiciales, por instancias extrajudiciales y también por instancias administrativas. Entonces, ¿cuál es la realidad o el entorno socioeconómico en el que se desarrolla la investigación pericial contable, que es más conocida como peritaje contable? Todos hoy en día estamos viviendo grandes cambios y problemas de carácter económico, de carácter comercial, financiero, también vinculados con la contabilidad, y sobre todo, todos los contadores públicos y toda la humanidad espera un desarrollo sostenible de la sociedad, de la humanidad. Posiblemente nosotros que participamos de manera permanente en muchos eventos, ya tenemos conocimiento del entorno socioeconómico que actualmente estamos viviendo. Diré solamente algunas ideas fundamentales. Por ejemplo, en el tema de la realidad vinculada con la economía, como todos sabemos, estamos viviendo momentos de un proceso inflacionario, de recesión de la economía, ¿no?, del incremento de la producción de bienes y servicios de manera informal por los niveles de desempleo que se están dando. Vemos que la economía de
de todo el mundo, de todos los países en el mundo, ha sido afectada porque su Producto Bruto Interno, su balanza comercial y otros indicadores macroeconómicos han sido afectados no solamente por la crisis sanitaria que generó el COVID-19, sino también por los conflictos bélicos que se están dando por cuestiones o intereses geopolíticos a nivel mundial y que se han iniciado en Europa y que todos conocemos. Entonces, la economía está sufriendo grandes transformaciones. Ya no se habla de una economía bilateral, sino de una economía multilateral, ¿no? Ya no se habla de la hegemonía en el mercado, en la economía mundial de un solo país como es Estados Unidos. Se está hablando de que están surgiendo otros líderes hegemónicos que van a desarrollar su economía a lo largo y ancho del mundo. En materia de comercio, de igual forma, el comercio pues, está sufriendo grandes efectos o impactos con el tema de la crisis sanitaria y también con el tema de los intereses geopolíticos. Y lo más grave del comercio es que se están incentivando o se están creciendo el comercio, no solamente el comercio informal, por los niveles de desempleo que existen, sino también el comercio ilegal. Puede ser el comercio ilegal de minerales, el comercio de trata de personas, el comercio de órganos vitales, el comercio de estupefacientes, ¿no? Entonces, el comercio está siendo grandemente afectado y está sufriendo grandes transformaciones. En el campo de las finanzas, uno de los grandes aspectos notorios es que las entidades del sistema financiero formal han logrado altos niveles de rentabilidad pese a la crisis financiera, a la crisis sanitaria y pese a los conflictos bélicos que estamos observando. ¿Por qué? Porque han reducido sus gastos operativos, sus costos operativos y por lo tanto sus márgenes de utilidad son mayores. Y existe además una demanda de productos financieros, no solamente de parte de personas naturales que tienen que hacer frente a su falta de disponibilidad de recursos, fondos para satisfacer sus necesidades, sino también a aquellas empresas que, como han visto afectada su economía y carecían de fuentes de financiamiento para hacer frente a su capital de trabajo, han recurrido al sector financiero formal. Entonces hay una demanda y por lo tanto la oferta se convierte en una oferta especulativa, en donde las empresas del sistema financiero formal pueden especular con las tasas de interés y cobrar los intereses más rentables para ellos y con tasas de intereses efectivas altas que cubran todo tipo de riesgos, que les permita a estas entidades no tener pérdidas por morosidad o falta de pago de los préstamos. Entonces, por otro lado, también las finanzas, tanto en el sector público como en el sector privado, se han visto afectadas porque las tres funciones importantes de las finanzas, como son la captación de recursos, la administración de los recursos y la ejecución de los recursos, se ha visto grandemente afectada porque la captación de recursos ha sido y está siendo muy limitada, ¿no? La administración de los recursos a través de la gestión de los sistemas administrativos en el sector público, por ejemplo, está teniendo grandes problemas por los niveles de corrupción que existen, y la distribución o utilización de los recursos en el gasto también no está logrando el impacto social y económico que se espera de la inversión pública y no se está logrando la rentabilidad de la inversión privada. En el campo de la contabilidad también ha sufrido grandes modificaciones, se ha convertido en una contabilidad mayormente virtual o en el modo virtual, ¿no? Quienes ejercen la contabilidad hacen el trabajo in-home, from home, como se dice, en la casa, desde la casa, ¿no? Trabajan más horas de las que realmente trabajarían.
evidentemente que la contabilidad virtual genera grandes riesgos por este tema de la delincuencia cibernética, en donde todo el mundo puede acceder a sus sistemas de información y a su data, y puede ser mal utilizada, ya no hay reserva ni confidencialidad en la información económica y financiera de las empresas, ¿no? Y además que organismos internacionales como son la AIC y los organismos nacionales como es el Sistema Nacional de Contabilidad en nuestro país y en otros países de las Américas, exigen la aplicación de normas internacionales de información financiera que tienen un elevado costo en su implementación y que finalmente los empresarios en el sector privado y hasta los funcionarios y servidores del Estado no consideran relevante ni urgente la aplicación de las normas internacionales de información en el sector privado, ni las normas internacionales de contabilidad públicas, en el sector público. Y por otro lado, el desarrollo sostenible, que es un reto que tenemos todos, no solamente organismos como la UNESCO, que como ustedes saben, la UNESCO ha decretado 8 ejes de desarrollo sostenible, y aquí les estoy mostrando los 8 ejes o objetivos del desarrollo sostenible, y en donde ustedes pueden apreciar que el eje 16 está vinculado con el peritaje contable, y es el eje o el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas. Pero aun cuando ese eje es el que constituye un reto para el peritaje contable en su rol de contribuir a la justicia, a la paz, y contribuir también a la existencia de instituciones sólidas, los otros ejes tienen que ver también con el peritaje contable. Veamos nomás el objetivo 14, ¿no? Es la vida submarina, son los recursos hídricos. Hoy en día estamos viviendo el fenómeno de la contaminación ambiental y del atentado contra los recursos naturales. Y existen delitos en los cuales es probable y seguro que el contador público deberá intervenir como perito contable judicial. Y así podríamos hablar de cada uno de los objetivos, que no nos vamos a detener por las limitaciones de tiempo que tenemos. Entonces, esta realidad que acabamos de ver nos plantea que las relaciones que se dan en esta realidad entre empresas, entre organismos, entre estados, entre personas jurídicas, personas naturales, organizaciones, corporaciones, las relaciones que aspira la humanidad a que sean armoniosas ya no sean de esa forma, sino son relaciones caracterizadas por los conflictos, por las pugnas, las disputas, las presiones, los bloqueos, los pactos, los acuerdos. Entonces se da un conjunto de interrelaciones de carácter estructural, relacional, de interés, informativos y valorativos. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué tenemos que ver acá? El peritaje contable es una rama de la contabilidad que es una ciencia social relacional, al igual que la economía y la administración. La economía, la administración y la contabilidad formamos las ciencias empresariales, pero dentro de la clasificación general de ciencias somos una ciencia social relacionales. Es decir, nosotros estudiamos las relaciones del objeto de estudio de estas 3 disciplinas, que es el agente económico, que es la unidad económica, que es la empresa en marcha. Economistas, administradores y contadores tenemos como objeto de estudio a la unidad económica, la agente económica, la unidad en marcha, o la empresa en marcha, al emprendimiento empresarial. Y estudiamos las relaciones internas y externas de este agente económico, de diferente naturaleza e índole. Y en esas relaciones se generan conflictos, desacuerdos, y alguien tiene que solucionar esos conflictos, y existen instancias judiciales, extrajudiciales y administrativas encargadas de resolver esos conflictos, esas interrelaciones no armoniosas. Ahí es que estas personas que deben resolver los conflictos recurren a personas expertas y calificadas de probada y comprobada experiencia, a quienes se les denomina peritos. Entonces, los peritos contables, por ejemplo, somos convocados, invitados, requeridos
por quienes van a tomar la decisión de resolver interrelaciones conflictivas, desacuerdos, presiones, disputas, a través de informes que tengan un sustento teórico, metodológico, técnico, pertinente, consistente, convincente. Entonces, el peritaje contable como una rama de la contabilidad, que es una ciencia social relacional, es también una disciplina social relacional, que tiene una filosofía social importante, que es la de contribuir a la correcta administración de la justicia. Entonces, esta realidad nos plantea a los contadores públicos un primer gran reto: desempeñar la función pericial contable o el peritaje contable o la investigación pericial contable, que es la nueva denominación que está adquiriendo, pero bajo niveles y estándares de calidad. Es decir, un desempeño profesional que contribuya real y efectivamente a la solución de los problemas de la justicia, de la falta de paz, a los problemas de la pobreza, que contribuya a la solución de los problemas por ejemplo, de atentados contra la integridad y la vida de las personas que vean afectado su patrimonio, resultado de su trabajo y de sus ahorros y de sus inversiones. Entonces, ¿cómo podemos lograr que el peritaje contable se convierta en una función privativa, en una función inherente del contador público de calidad? ¿Cómo podríamos lograr? Dándole un nuevo enfoque al peritaje contable judicial, pensando en un nuevo modelo de peritaje contable. Y ese nuevo modelo, se denomina investigación pericial contable. ¿Por qué? Porque cuando se dice peritaje contable, el común de las personas y hasta la misma comunidad de contadores públicos tiene la idea de que el peritaje contable es hacer sumas y restas, como se está dando últimamente, por ejemplo, en el tema del lavado de activos, donde los magistrados o los fiscales dicen: nómbrese o desígnese a los peritos para que cuantifiquen los ingresos, los egresos o los gastos y determinen luego si existe o no desbalance patrimonial. Entonces, eso es una suma y una resta. Pero para sumar y restar los ingresos y los egresos, primero hay que indagar, hay que investigar para conocer los orígenes o las fuentes de esos ingresos. Y el destino de esos ingresos hay que indagarlos. Y además hay que encontrar las causas y los efectos de esas operaciones de captación de ingresos y de egresos. Y hay que tener una concepción cabal y correcta de lo que significa el desbalance patrimonial y entender si desbalance patrimonial, por ejemplo, es igual o diferente a situación patrimonial o es solamente una parte de la situación patrimonial, ¿no? Entonces tenemos grandes retos y podríamos lograr el ejercicio de esta función privativa del contador público, que nuestra ley 28951 la denomina competencia del peritaje contable, pero a través de un modelo de la investigación pericial contable. Entonces vamos hacia ese modelo. Tenemos que ir hacia ese modelo por las razones que vamos a exponer. Entonces, esta realidad, además nacional e internacional, que he expuesto en aspectos económicos, financieros, comerciales, en aspectos geopolíticos, en donde incluso sabemos que existen grandes problemas en la actividad agrícola, en la distribución de los fertilizantes, grandes problemas en la producción y distribución de los medicamentos para enfrentar los problemas de la salud, especulación, acaparamiento y especulación de productos alimenticios y también de medicamentos, atentando contra la vida y la salud de los seres humanos. Entonces, hay mucha carnecita, diremos así, en la cual
los peritos contables podemos intervenir, pero a través de un nuevo enfoque del peritaje contable, a la que vamos a denominar investigación pericial contable. Este nuevo enfoque ya lo están adoptando en algunas escuelas o academias o carreras profesionales, en donde en su plan curricular y en la malla curricular ya no señalan como asignatura peritaje contable, sino investigación pericial contable, ¿no? Pero para entender un poco más acerca de la importancia de la investigación pericial contable como una respuesta a la calidad que exigen los usuarios del informe pericial. ¿Quiénes exigen calidad? Aquellos que están luchando contra la corrupción. Aquellos que están luchando contra los fraudes corporativos financieros. Aquellos que están investigando el uso de la tecnología informática y la inteligencia artificial para dedicarse a actividades ilegales. Aquellos que están investigando el lavado de activos en sus diferentes formas, mecanismos y modalidades. Aquellos que están luchando contra el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. Aquellos que están enfrentando y persiguiendo, si quiere decir, aquellos que han generado la crisis en la salud, en la educación y la crisis nutricional y agrícola. Aquellos que han generado la pobreza material y espiritual de la humanidad a través de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? También esperan un peritaje contable a través del modelo de la investigación pericial contable, aquellos que están sufriendo bloqueos económicos por intereses geopolíticos, donde las poblaciones son las más afectadas. Aquellos que están queriendo convertir las finanzas públicas en un verdadero instrumento o herramienta para la gestión en el sector público. Y que además quieren convertir los sistemas administrativos del sector público en verdaderos instrumentos o herramientas para lograr el fin fundamental de la gestión pública o la finalidad del Estado, que es el de servir a la colectividad. Aquellos que luchan por modernizar el Estado a través de la participación ciudadana y a través del control permanente para evitar operaciones y conductas inadecuadas, esos grupos de personas, esos son los usuarios que exigen el peritaje contable, pero con un nuevo modelo, como una investigación pericial contable, que sea, como su nombre lo indica, una indagación más profunda, más acuciosa, más rigurosa, ¿no? Pero también es importante entender que debemos ponernos de acuerdo en un nuevo modelo del peritaje contable bajo la denominación de investigación pericial contable, porque los contadores públicos estamos siendo seriamente cuestionados. Por ejemplo, el cuestionamiento a las sociedades auditoras internacionales es un cuestionamiento al contador público, porque en las sociedades auditoras internacionales que han encubierto o que no han informado o han omitido informar situaciones de situación financiera negativa, de rendimiento financiero negativo, de disminución patrimonial en las empresas. Esos informes han sido realizados por contadores públicos. Entonces la sociedad, la humanidad y los afectados con los fraudes financieros y corporativos se preguntan y dicen, pero ¿y qué han hecho estos contadores que son parte de las sociedades auditoras? ¿Por qué no se pronunciaron? Y también los contadores públicos encargados de la administración de la contabilidad, o sea, de los sistemas administrativos de contabilidad, son cuestionados porque no están cumpliendo su rol de contabilidad forense. Es decir, no se trata solamente de utilizar un software contable, ingresar la data, procesar la data y obtener los
los reportes financieros, sino ejercer también un control para identificar inconductas, posibles fraudes que podrían evitarse en la etapa del procesamiento de la información. Y de esa forma la contabilidad se convierte también en una contabilidad forense. Y el cuestionamiento a los contadores públicos que participamos en los sistemas administrativos del sector público, en el Sistema Nacional de Contabilidad, en el Sistema Nacional de Presupuesto Público de Programación Bianual, en el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, en el Sistema de Abastecimiento. En todos los sistemas administrativos están presentes los contadores públicos. Entonces, la realidad reta a que tenemos que ejercer la pericia contable como una actividad indagativa, investigativa. Y evidentemente no puedo dejar de mencionar el cuestionamiento de los administradores de la justicia. Si escuchamos, por ejemplo, documentales, entrevistas a jueces y a fiscales, hacen un serio cuestionamiento al desempeño, no de todos, evidentemente, pero de algunos peritos contables, ¿no? Entonces son grandes retos. Hasta el momento, por tanto, hemos atravesado por 3 modelos de peritaje contable. El modelo tradicional o procesal, le he denominado yo, el modelo de la modernidad y el modelo actual, que es el de la investigación pericial contable. El modelo tradicional del peritaje contable con fines judiciales y extrajudiciales, netamente, que tiene como base las leyes procesales y el derecho pericial comparado a nivel internacional. También, en nuestro caso, en la ley 13253, que es la ley de profesionalización del contador público, al cual mencioné anteriormente y que ha sido actualizada con la ley 28951, cuando dice que la 13253 hablaba de funciones inherentes, funciones privativas del contador público, realizar peritaje contable para fines judiciales, extrajudiciales y administrativos. La 28951 en su artículo 3 señala que es competencia del contador público realizar peritajes para fines judiciales, extrajudiciales y administrativos, ¿no? Pero además también la ley 28951 hace referencia a los diferentes tipos de auditorías como competencias del contador público en sus diferentes tipos de modalidades, entre ellos la auditoría forense, indudablemente, que es un tipo de modalidad de la auditoría. Y las leyes procesales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales, todos ellos hacen referencia a lo que es el peritaje o prueba pericial, a los peritos, de parte de oficio, dirimentes, a la procedencia del peritaje, al objeto, o sea, a los hechos controvertidos, hechos importantes en materia del peritaje, al dictamen y o informe pericial. Así se construyó el modelo tradicional, desde la década del 40, de fines del 40, ¿no? Así es. Pero luego, este modelo tradicional, que le daba mucha importancia a la pericia contable solo para fines judiciales y extrajudiciales, y raras veces a lo administrativo, entramos a una segunda etapa, diríamos, el modelo del peritaje contable de la modernidad, en el que el peritaje contable evidentemente sigue para atender fines judiciales, extrajudiciales y administrativos, y tiene su base en las leyes procesales que acabo de mencionar, y también tiene bases administrativas. Por ejemplo, el del proceso administrativo contencioso que establece el Código Tributario para los, como en donde se menciona que el peritaje es un medio de prueba para los procedimientos administrativos contenciosos en materia tributaria. Y luego, en esta etapa, bajo este modelo, los contadores públicos también hemos querido armonizar el ejercicio del peritaje contable, cuando en la década del 90, en el Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú,
aprobamos las normas para el ejercicio del peritaje contable judicial en el Perú. La idea era armonizar a nivel nacional el ejercicio del peritaje contable, bajo criterios armonizados. No se consiguió eso. No sé, de repente no se difundió las normas, o si se difundió, la comunidad de peritos contables no le hemos dado mucha importancia a la utilización de esas normas. Pero aparte de ello, el peritaje contable en el Perú, por ejemplo, para fines extrajudiciales y administrativos, está en la Ley General del Arbitraje, en la Ley Procesal de Trabajo, en la Ley de Conciliaciones, en el Código Tributario, en donde se menciona el peritaje o prueba pericial, a los peritos, a la procedencia del peritaje, al objeto de los hechos controvertidos, al dictamen o el informe pericial. Así ha estado surgiendo el peritaje. Esas son las normas que han estado guiando, orientando el desarrollo del peritaje contable. Y como les decía, las normas para el ejercicio del peritaje contable, relativas a la persona del perito contable, a la ejecución del trabajo pericial, donde se habló de los programas, de los procedimientos y técnicas periciales y a la preparación del informe o dictamen pericial. Entonces, hemos formado un modelo de peritaje contable, un paradigma de peritaje contable basado en todas estas normas. Y hemos formado una red de peritos contables, en donde nos hemos comprometido a cumplir esas normas en el ejercicio del peritaje contable. Evidentemente, para atender la demanda, las exigencias de esas etapas, de los cambios que sufrimos y vivimos, los de nuestra generación, la globalización, la internacionalización de la economía, etc. Ahora bien, el modelo actual, que es el de la investigación pericial contable, se basa en la investigación criminalística, la cual se define... Perdón, Angélica, Sí. por favor. Tenemos 5 minutos para que concluyas con tu exposición. Gracias. Muy bien. Entonces, el modelo de la investigación pericial contable se basa en el metaperitaje, que es el peritaje de los peritajes. Es decir, ahora hay la posibilidad de que hayan revisiones de peritajes, cuestionamientos a peritaje, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cuando los peritajes tienen alguna debilidad, algún vacío, alguna omisión. Y son importantes porque contribuyen a la correcta administración de la justicia, y la metapericia contable no tiene fronteras geográficas ni temporales. En ese entender, la investigación pericial contable exige que el contador público se convierta en un sujeto cognoscente, es decir, un sujeto que quiere conocer un hecho o aspecto de la realidad, y que se pone frente a un objeto que es el hecho cognoscible. Y de la interrelación entre el perito y el objeto surge el conocimiento, los resultados que van a ser plasmados en el informe pericial. Entonces, bajo esta perspectiva, pensamos que la investigación pericial contable tiene que desarrollarse como cualquier investigación científica. Debe partir de los hechos controvertidos, hechos problemáticos, hechos importantes que están en la realidad y que son hechos verificables, y que a través de su carácter sistemático, empírico, controlado y crítico, tiene que ser planificado, ejecutado, debe dar a conocer los resultados, y esos resultados deben plasmarse en la realidad para que esos hechos verificables se conviertan en hechos verificados. Y toda esta investigación pericial contable va a tener un soporte teórico que va a estar formado por el derecho pericial comparado, derecho pericial nacional, la doctrina y teoría contables, la doctrina y teoría de las ciencias afines empresariales. Evidentemente hay que entender que la investigación pericial contable va a tener las características que ustedes ven: científico, técnico, objetivo, razonado, imparcial, concluyente. Va a contar con elementos concurrentes como son la legalidad, la objetividad, la oportunidad, la pertinencia, la consistencia. Y la investigación pericial contable debe tener sus objetivos
que es el de verificar, comprobar o probar la verdad o la falsedad de los argumentos de hecho planteados por los fiscales en la etapa preparatoria de la investigación, en las denuncias, hechos que requieren ser explicados, aclarados y comprendidos por los fiscales. Y también tendrá objetivos específicos que son diversos y que dependerán de la naturaleza de los argumentos de hecho planteados por los sujetos procesales. Estos objetivos tienen que ser logrables. Es decir, el perito, si plantea un determinado objetivo, ejecutada la investigación pericial tiene que lograr ese objetivo. Si no, tendrá que reformular el objetivo si no lo ha logrado. Aparte, la investigación pericial contable debe tener sus funciones de formar convicción, de ilustrar a los usuarios de los resultados de la investigación. Los objetos de la investigación pericial contable más resaltantes hoy en día son la corrupción, que está inmersa en hechos jurídicos denunciados, que la mayoría de ustedes seguro ya conocen, en hechos contra la administración pública, contra el orden financiero y monetario, contra el patrimonio, de los delitos tributarios, contra el orden económico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, que afectan a hechos económicos que se dan dentro del ente o de la unidad económica y que son parte de la gestión pública, de las finanzas públicas, privadas, de la situación financiera, del rendimiento financiero, de la situación financiera o patrimonial, tributos y el medio ambiente. Y como corolario o consecuencia de la corrupción a través de la realización de actividades ilegales, surge o nace o tiene su origen el lavado de activos. Y esa es una parte diríamos, de las debilidades de los peritajes en lavado de activos que todavía no estamos indagando profunda y acuciosamente el origen de esos fondos. ¿Cuál es el origen de esos fondos? ¿No? Los objetos de la investigación, que son diferentes a objetivos, como toda actividad indagativa, la investigación pericial contable debe verificar hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Son los argumentos que plantean las partes. ¿No? Las partes plantean un conjunto de argumentos, los que administran o los que indagan los hechos denunciados también tienen sus propios argumentos, pero mientras no se pruebe lo contrario, no podemos decir que son argumentos verdaderos. Hay que verificarlos, son suposiciones, son supuestos, son argumentos probables, verificables, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de hipótesis en el peritaje contable, depende de la naturaleza de los hechos, que son materia de las denuncias o de las demandas, ¿no? Y aquí predomina la habilidad y la creatividad del investigador para poder identificar estos argumentos de hecho donde hay contradicciones, donde hay vacíos, donde hay falta de información. Y bueno, la investigación pericial contable tiene que desarrollarse de manera ordenada, programada, coordinada. Deberá desarrollar una etapa de planificación en base a la práctica pericial de la revisión y estudio de la carpeta fiscal, ¿no? Ese programa se utilizará en la etapa, programa que constará en papeles de trabajo, la etapa de la ejecución, en donde se hará dos tipos de investigación, doctrinario-teórica, que será el soporte doctrinario y técnico del peritaje ejecutado, y la investigación de campo, es decir, la obtención de data o de información en el campo, en la entidad, en la empresa, en el organismo, en la institución, en el ente económico, en el agente económico, donde se ha generado el hecho denunciado o demandado. Y todo eso tiene que constar en papeles de trabajo. Y la etapa del informe final, que consistirá en la redacción del informe pericial, el control de la calidad de ese informe, y la sustentación del informe. Todo ello también constará en el marco teórico, en papeles de trabajo, y todas esas tres etapas deben tener un soporte doctrinario y teórico que, como reitero, deben constar en papeles de trabajo. Entonces, además de ello, de tener un enfoque científico del peritaje contable, tal cual fuera una investigación científica sobre cualquier hecho o fenómeno de la realidad, como lo hacen los investigadores de las ciencias sociales, esta investigación pericial contable hoy en día se ha convertido en una investigación pericial contable virtual, en el que
desde la etapa de la designación de los peritos y del examen pericial y de la sustentación, vamos a utilizar el modo virtual. Herramientas o aplicativos virtuales, sobre todo los aplicativos de Google, ¿no? Por ejemplo, aquí en la designación de peritos, la aceptación, exhibición, excusa a través de documentos enviados en PDF con firma electrónica, en el formato Word, Google, puede ser, o puede ser otro formato del Word. Va a requerir la autentificación o certificación de la identidad de elementos de ciberseguridad, ¿no? Para identificar fehacientemente al perito contable y evitar alteraciones de datos a través de programas de hackeo. En la revisión y estudio del expediente o de la carpeta fiscal, las piezas procesales van a ser también entregadas virtualmente, ¿no? Y hay que cuidar o utilizar la ciberseguridad para evitar la alteración de la información con programas que contienen contenidos de reportes. Toma de imágenes de las piezas procesales pertinentes y necesarias, y evidentemente hay que utilizar el CPU, ¿no? Y la ejecución del peritaje en el campo, donde se harán cálculos, mediciones, utilizando el Excel, Google u otros instrumentos de cálculos y mediciones. Si vamos a hacer inspecciones de obras, de procesos, de sujetos, podemos utilizar el Google Maps u otra aplicación que nos permita obtener información satelital. Además, siendo indispensable in situ tomar medidas de bioseguridad en circunstancias en las que estamos ahora por la crisis sanitaria. Y la sustentación del informe o dictamen pericial requerirá la certificación de los informes y dictámenes en PDF con elementos de ciberseguridad para evitar que se utilicen programas que puedan cambiar o alterar los reportes, certificar e identificar peritos, comparaciones, certificar e identificar a los peritos, haciendo comparaciones de datos e imágenes. La sustentación será a través de foros, de videos, de conferencias programadas en el Meet Calendar y a través del Meet Google u otro medio de videoconferencias, siempre utilizando los elementos de ciberseguridad para evitar que determinados programas cambien o alteren la audioconferencia o la sustentación del informe hecha a través de manera virtual. Y crear archivos de seguridad de videos de sustentación a través del driver Google. Entonces, esa es la situación. Esos son los retos que tenemos. Cambiar de modelo de peritaje contable de un trabajo eminentemente procedimental en un trabajo de investigación científica, con soporte teórico, metodológico y técnico, ¿no? En donde el sujeto cognoscente, que es el perito contable, pueda identificar los datos o hechos de la realidad a través de una interrelación más exhaustiva, más acuciosa, más rigurosa con el hecho objeto materia del peritaje, en donde los resultados sean confiables, sean pertinentes, ¿no? Y donde resultados que deben plasmarse en el informe y que el informe sea totalmente convincente, totalmente pertinente, totalmente esclarecedor, e incluso ilustrador o ilustrativo. Así, de esa forma, nosotros podremos contribuir a la correcta administración de la justicia y estaremos luchando por un peritaje contable bajo el modelo de investigación pericial contable de calidad, que es lo que exige la sociedad, que es lo que exigen los usuarios de los informes periciales, y es lo que nosotros como peritos contables perseguimos, la calidad en nuestro desempeño. Evidentemente, sin dejar de utilizar en la calidad del desempeño de la investigación pericial contable las cuestiones deontológicas, o sea, el soporte deontológico o ético, que es muy importante, porque podemos tener métodos, técnicas, procedimientos, programas periciales, podemos tener facilidades para sustentar, pero si no tenemos la parte interna
que está en la ética, que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo conveniente de lo inconveniente, lo justo de lo injusto, lo útil de lo inútil. Entonces, de nada va a servir nuestro trabajo como contadores públicos que realizamos la investigación pericial contable, ¿no? Bueno, casi siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. En el caso de los conferencistas, agradezco a Carmen su tolerancia. Muchas gracias, y también a quienes están escuchándonos. Estos materiales van a ser, son parte de la materia prima, diríamos, de la conferencia que también voy a tener el honor de darlo a conocer en la Convención de Peritos Contables en la región de Amazonas. Ojalá que nos estén escuchando los colegas de Amazonas. Pronto vamos a tener el webinar para impulsar la Convención de Peritos, aquí con nuestra presidenta Carmen Ortiz, que es la presidenta del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable. También yo tendré que intervenir como miembro de la Comisión Técnica Nacional Permanente. Así que, por la premura del tiempo, no se ha hablado con detenimiento de muchos aspectos, pero el mensaje que yo quiero dejar es que la realidad en la que se desarrolla el peritaje contable es tan compleja que necesitamos cambiar de modelo de peritaje. Y ese modelo es la investigación pericial contable, que no es la panacea, pero es la mejor forma, es la forma más conveniente para lograr la calidad en el desempeño profesional del contador público en esta competencia que establece la 28951, que se llama peritaje contable. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y quedo atenta a cualquier interrogante o pregunta que deseen hacer los colegas. Muchas gracias. Bueno, doctora Arroyo, en mi calidad de presidenta del Comité Técnico Nacional de Peritos Contables de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos, mi agradecimiento especial a la invitación que yo había formulado para esta conferencia. Yo realmente es una conferencia magistral la que ha efectuado nuestra colega, como pueden haber ustedes evidenciado, y como ustedes notan, lo que ella nos pide y nos exige es una actitud seria, ¿no?, de nuestra investigación pericial contable en apoyo de la justicia y la paz, porque todo esto tiene que ver con el bien común. Nos ha hablado de una parte social, nos ha hablado de una parte profesional, porque ella no es una persona que está recién preparando su conferencia. Yo recién he tenido oportunidad de conocer el trabajo que ella viene desarrollando, y realmente la felicito en forma nacional, que tengamos oportunidad ahora de escucharla en todo el aspecto y sobre todo en el tema tan importante de la investigación pericial contable, que como bien se ha mencionado, tiene tanta relevancia en estos momentos. El desarrollo, el desempeño con calidad de nuestro trabajo como profesionales contables, como profesionales contadores y sobre todo como peritos, es de una singular importancia en esta época de nuestras vidas. Yo he visto que hay algunas consultas, pero por la premura del tiempo solamente me estoy verificando lo siguiente. Dice, ¿cuál es la recomendación que podría otorgar a los colegas jóvenes que actualmente ejercen la labor de peritos de parte, judiciales o fiscales, y que también sean aspirantes a serlos? Yo quisiera que de una manera muy sucinta, porque ya le estoy quitando tiempo a nuestro colega Uculman, que de acá le corresponde a él, por favor, disculpe, Ya. pero eso de una manera muy sucinta, ¿no? Con 3 palabras, Carmencita. Así es. La recomendación que yo les doy a los jóvenes peritos contables es investigar, investigar, investigar. De acuerdo. Y el otro Claro. es un comentario perfecto. El otro es un comentario muy rápido también sobre el reto. Vamos a hablar de las tendencias y los retos. El reto que tiene el profesional perito contable frente a la auditoría forense. En nuestra calidad, porque con
Angélica, participamos en la AIC en este momento elaborando el manual de auditoría forense. Entonces, también de manera muy sucinta, por favor, Angélica, en este caso te pido que hagas un comentario, que es lo que han solicitado vía las preguntas que han formulado. El reto del peritaje contable frente a la auditoría forense es grande. ¿Por qué? Porque generalmente la auditoría forense es, diríamos, una prueba que presentan en algunos países, ¿no? A aquellos que quieren demostrar que los argumentos que plantean son verdaderos, ¿no? Entonces, hay un informe de auditoría forense que generalmente es un informe legal que ha tenido su origen durante la ejecución de la auditoría financiera, de la auditoría gubernamental en sus diferentes modalidades, de la auditoría, en cualquier tipo de auditoría. Puede ser en el sector público o en el sector privado. Durante la ejecución de esos tipos de auditorías se detectan situaciones anómalas, con indicadores de fraudes de diferente naturaleza. Entonces, los auditores financieros, de cumplimiento, de desempeño, operativos, de sistemas, etcétera, hacen un informe legal especial, dan a conocer a la gerencia o al titular del pliego, para que, recomendando que se hagan las denuncias correspondientes. Entonces se adjunta a la denuncia ese informe especial que se convierte en un informe de auditoría forense. ¿Por qué? Porque se detectó ahí el fraude, ¿no? Entonces es parte del expediente o de la carpeta fiscal el informe de la auditoría forense. ¿Ya? Muchas gracias. Y entonces Angélica, el debido proceso, en nuestro país al menos, dice que debe realizarse la pericia. Claro. Entonces ahí entramos los peritos. ¿Y qué tenemos que hacer los peritos? Verificamos el informe de la auditoría forense. Verificamos. Vemos si realmente los argumentos de hecho y doctrinarios, metodológicos, técnicos son los más consistentes, pertinentes, fehacientes, si son objetivos, si son verificables bajo cualquier método o forma. Entonces, podemos estar de acuerdo con los auditores forenses, como también podemos cuestionar la labor de los auditores forenses, ¿no? Gracias. Ese es el gran reto. Por eso yo digo, nosotros tenemos que ser más acuciosos, más rigurosos, tener una formación más científica y técnica, ¿no? Angélica, ser más estudiosos. Disculpa que te interrumpa, pero ya me están presionando porque tú sabes que tenemos tiempos contados. Te agradezco de manera especial, reitero nuestro agradecimiento. Ay, Carlos, disculpa. Podemos seguir hablando en otro momento. Aprovecho efectivamente para invitarles a la convención de tributación que empieza mañana en Ucayali y a nuestra convención de peritos que va a ser, se denomina el perito contable rumbo a la acreditación y control de calidad de los informes periciales, que en noviembre 25 de este año vamos a iniciar en Amazonas. Nuestro colega, el decano de Amazonas, Jesús Guerrero, nos debe estar escuchando y desde ya le deseamos que haya bastante participación de nuestros peritos. Muchas gracias y dejo con ustedes a la señorita Lupe de Velasco. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.